Los polímeros rodean nuestra vida, ya sea en forma de juguetes, de bolsas de basura, de tuberías, están completamente alrededor de nosotros. Hoy vamos a ver la parte de polímeros que se estudia en bachillerato. Los polímeros pueden dividirse en un montón de formas, según su estabilidad térmica, pueden ser más o menos termoestables, pueden dividirse en función de las estructuras con las que están formados, y son siempre el mismo monómero, que son las subpartes que se dividen en polímero, o son distintas, formándose a través de dos monómeros diferenciados. Pero desde aquí vamos a verlas clasificadas por su reacción química con la que son sintetizados. Y en esto, para hablar de polímeros artificiales, trabajaremos con dos reacciones fundamentales. Unas serán polímeros por adición y otras polímeros de condensación. Para ver los polímeros de adición más famosos que nos rodean, vamos a hablar de cuatro principales sustancias monoméricas que van a ser los precursores de este polímero. Y para esto tenemos el eteno, vamos a tener también el cloroeteno o cloruro de vinilo, como se le conoce con su nombre antiguo. Vamos a tener también el propeno o polipropileno, que lo voy a escribir de esta forma, y vamos a tener también el estireno o etenilbenceno. Vamos a representar el benceno de esta manera. Estos compuestos pueden sufrir una adición frente a sí mismos si yo pongo las condiciones adecuadas. Estas condiciones pueden ser por una adición radicálica, en la que sí que es cierto que algunos monómeros pueden reaccionar de esa manera, pero las reacciones se entrecruzan y pueden ser un poco complicadas, o mediante una reacción catalizada, que este suele ser el caso más normal, utilizando el catalizador de Siegert-Natta, que es un catalizador basado en unos compuestos de cloruro de titanio. Este catalizador lo que hace es que forma una especie de sitio donde los monómeros pueden encontrarse y ir juntando la parte de la cabeza con la parte de la cola y así formar una cadena polimérica. Bien, si todos estos compuestos los someto a una polimerización, lo que voy a obtener es, pues, del eteno o etileno, voy a obtener el polietileno, del cloruro de vinilo, el policloruro de vinilo, del propileno, el polipropileno, y del estireno, el poliestireno. Entonces, las reacciones catalizadas lo que van a dar lugar es a una serie de estructuras poliméricas que se escriben así. Aquí tendríamos las estructuras poliméricas. A partir de aquí, bueno, pues es importante conocer también un poco los usos a los que se les puede dar. Por ejemplo, el polietileno se suele utilizar bastante en bolsas de plástico o incluso cables. El policloruro de vinilo, o PVC, suele utilizarse en tuberías de agua potable o en revestimientos de ventanas, suelos, etcétera, debido a su capacidad aislante. El polipropileno se utiliza mucho para hacer plásticos como juguetes o piezas de coche, mientras que el poliestireno es muy utilizado en la construcción, sobre todo si es poliestireno extruido, o sea, si se introduce aire dentro de las estructuras poliméricas, porque es bastante aislante. Y con estos cuatro tendríamos, junto con alguno más que veremos luego, los polímeros más normales que nos rodean en la vida cotidiana. Bueno, en polímeros de adición casi me olvido del teflón, el 1122 tetrafluoroetileno. Es el principal amigo de las sartenes, ya que cuando polimeriza se forma también una polimerización por adición, un compuesto conocido como el teflón, que es uno de los compuestos que tiene unas propiedades antiadherentes, lo cual hace que nada se pegue a las sartenes. Cuando se desgasta este teflón es el momento, pues, de cambiarla, porque los alimentos empiezan a pegar. Segundo tipo de polímeros artificiales, los polímeros que se forman a través de una reacción de condensación. Y para eso el más importante de todos es el llamado comercialmente el nylon 66, que proviene del cloruro de adipoilo, un derivado clorado del ácido hexanodioico, y la 1,6-hexanodiamina. Cuando reaccionan estos dos compuestos, como podéis ver en alguno de los vídeos que tengo también subidos, que lo he hecho con mi clase, se forma una fibra sintética que da lugar a lo que se conocen dentro de las poliamidas como el nylon 66.
Como curiosidad, la leyenda dice que no se sabe si el nylon proviene del nombre de las iniciales de los aeropuertos de New York, NY y London, o de las mujeres de los descubridores que se llamaban Nina, Yolanda, Lucy, Olga y Norma, dando lugar con sus iniciales a la palabra nylon. Sea como fuere, el nylon se forma a partir de la condensación de estas dos moléculas. Por un lugar tenemos al cloradipoilo, que es un derivado, si aquí tuviéramos un OH y aquí un OH, sería un derivado del ácido hexanodioico en su reacción de polimerización con la 1,6-hexanodiamina, ¿vale? Se llaman polímeros de condensación porque en estas reacciones de condensación, cuando se realizan, se condensa un poco de agua. Esto daría lugar a una estructura de una amida, ¿vale? Entonces tendríamos esta estructura procedente del ácido y esta estructura sería la estructura que se repetiría y también se produciría una molécula de agua. Los usos más importantes de las poliamidas y el nylon, bueno, pues se utilizan mucho para hacer tejidos, como por ejemplo mochilas, o fundamentalmente en cuerdas de escalada, es uno de los productos mayoritarios. Vamos ahora con otro tipo de polímero de condensación muy usado también. Bueno, como otro ejemplo de polímero de condensación, vamos a ver la reacción del ácido tereftálico, que es este de aquí con un nombre un poco raro, con el 1,2-etanodiol. ¿Vale? Esto forma también una reacción de condensación en la que este OH pues, va a reaccionar con este carbono de aquí, que es un carbono bastante positivo, va a haber una reorganización electrónica y entonces se formará una estructura en la que tenemos esto de aquí como estructura que se repite. Como vemos, es un heteropolímero porque está formado por dos unidades monoméricas diferentes. Y este es el poliéster, que este es quizás uno de los polímeros más usados en todos los terrenos en la vida normal. Desde tuppers hasta juguetes, a casi cualquier pieza plástica, veréis que tiene estas iniciales de poliéster. Un último polímero de condensación un poco diferente al resto, ya que es un homopolímero, o sea, es una misma estructura que se va a repetir, es el polietilenglicol, que es muy usado a nivel industrial. Parte del, igual que hemos visto antes, de este compuesto, que es el 1,2-etanodiol, pero va a sufrir una deshidratación. Entonces, lo que va a hacer es que junto con otra molécula, se va a perder una molécula de agua, que va a ser esta molécula, y se va a formar un éter, siendo esta la estructura que se repetirá n veces bajo las siglas PEG, polietilenglicol. Además de los polímeros sintéticos, vamos a ver un polímero natural que cambió la historia de la química para siempre, y este es el caucho, un compuesto natural que se obtiene del látex, que se obtiene a partir de árboles, y que cambió la economía también de la zona de Sudamérica, especialmente la de Brasil, para siempre. Este compuesto se genera a partir del isopreno, que es el 2-metil-1,3-butadieno. Voilà, este compuesto cuando polimeriza forma este compuesto más conocido como el caucho. Y en 1839 Charles Goodyear descubrió el proceso de la vulcanización. Añadiéndole una cantidad de azufre inferior al 8%, conseguía que este compuesto fuera muy elástico y resistente a las bajas temperaturas. Esto cambió la industria de la automoción a través del principal componente de los neumáticos, el caucho, para siempre.